de un breve retraso. Tengo aquí antes, pero bueno, aquí estamos. Entonces nos quedamos en un ejercicio, la ocasión anterior. Estoy mientras copiando la liga al formulario y mientras pues les voy platicando o retomando el problema de lo que estuvimos haciendo en la clase pasada. Entonces decíamos que tenemos bueno, resuelvan esto. Les doy 3 minutos para que hagan su cuestionario y ahorita retomamos bien el tema para ya darle continuidad en lo que pongo en la memoria, porque luego... Entonces, permítame tantito en lo que resuelven su cuestionario. Bueno, pues retomamos la actividad. Ya les había presentado el enunciado. Es un problema en el cual tenemos los datos de energía de activación de 11,000 calorías por mol. Esa energía de activación es es un valor intrínseco, es decir, es un valor puramente cinético. Aquí en el caso de estos problemas, pues dejen ponerle la cámara para ir viendo los datos que ya tienen ustedes. Ya avanzamos en esto. 11,000 calorías por mol, el factor preexponencial, la famosa A. Le pongo un cerito ahí para distinguirlo pues, del reactivo, ¿no? 6.55 por 10 a la 6 segundos a la -1. Es una reacción de orden 1. Les decía que estos parámetros cinéticos uno está acostumbrado pues a mencionarlos como tal, ¿no? Como pues muy... creo que no estaba apuntando bien la cámara. Ahí están estos son los datos que ya teníamos, por eso no me preocupa tanto.
Entonces, les decía que estos datos, pues uno ya está acostumbrado a hacerlos, pero hay que hacer una extensión aquí entre los parámetros cinéticos, como estamos acostumbrados a utilizarlos, que serían estos, y los parámetros cinéticos que uno mide en una reacción catalítica heterogénea. Generalmente, en una reacción catalítica heterogénea, donde hay partículas catalíticas, los parámetros no son estos, son diferentes, están afectados por el fenómeno de la transferencia de masa. ¿Y cómo se evita eso? Bueno, pues hay que hacer una serie de experimentos para reduciendo el tamaño de partícula a condiciones de presión y concentraciones constantes y para llegar a esto. Entonces, esto ya nos lo están dando. Con esto podemos calcular el coeficiente de rapidez, también intrínseco, y posteriormente, pues al multiplicar esta K que acabamos de obtener con las condiciones de temperatura que nos den, pues podemos, y la concentración en la superficie del catalizador, sea ese, que debe ser calculada o que debe ser conocida, podemos hallar entonces la rapidez de reacción superficial, es decir, aquella que no tiene la influencia de la transferencia de masa, ¿vale? Intrapartícula. Y a partir de ello, pues, y el coeficiente de, perdón, y el factor de efectividad, el cual es menos RA entre menos RAS. A veces esta RA se le pone como RA observada, es decir, la que nosotros medimos concentraciones, medimos tiempos, en el caso de un batch, y pues calculamos esa RA con el balance del batch. Por otro lado, esta RAS, pues también lo hacemos así, pero pues midiendo, variando el tamaño de partícula principalmente, hasta que se llega a un valor casi de polvos, el catalizador, ya no cambia la rapidez y entonces queda establecido este dato y a partir de ahí el factor de efectividad. En nuestro problema, pues podemos calcular por un lado el factor de efectividad porque tenemos adicionalmente a los parámetros cinéticos, tenemos el tamaño de la partícula, ya directamente lo pasamos al radio, 1 por 10 a la menos 3 metros, y también tenemos el coeficiente de difusión efectiva, que esto decíamos es característico de este fenómeno. Vamos a asumir lo que es constante, aunque bueno, pues sabemos que como cualquier parámetro, pues debe estar dentro de un cierto intervalo de las variables, y bajo esas condiciones, pues es donde se asume que no cambia, y si uno cambia esas condiciones drásticamente, pues entonces sí, esto se tendría que modificar y nos tendría que dar un dato más o tendríamos que deducirlo nosotros. Bueno, entonces tenemos que también la concentración en la superficie de la esfera es conocida, es constante y es de 0.10 mol por litro. Bueno, con esta información ya dedujimos el inciso A. Voy a cambiarme un poco de lugar para tener cobertura del pizarrón. Ya dedujimos que pues ya dedujimos la RA observada a 350 Kelvin. Entonces, ese es el inciso A. Ya la calculamos. ¿Cómo? Pues a través de la fórmula esta. De esta fórmula conocemos eta por un lado, pues podemos calcular el módulo de T, y la fórmula ya es la que hemos deducido. Y RAS, pues la calculamos con este procedimiento, de ahí calculamos RA observada. Ahora, ¿qué nos están pidiendo? Pues, digamos que algo similar, pero ahora a 400 Kelvin. Pues, de manera muy sencilla, pues de nueva cuenta evaluamos K, que son los 6.55 por 10 a la 6 segundos a la menos 1, y la exponencial de menos 11.000. Creo que ya habíamos hecho la división de esos 11.000, pues para no andar cargando dos constantes, una que es la constante de pues la que estamos trabajando, ¿no? La energía de activación y la R de los gases. Entonces teníamos 11.000 y aquí teníamos que dividir entre 1.987 y habíamos dicho que era 5.536 en números redondos. Entonces 5.536, ahora lo vamos a dividir por 400 Kelvin, el resultado son segundos, y entonces, pues
Pues hagamos el cálculo. 6.55 por 10 a la 6 por la exponencial. Tomo el valor que les puse ahí de 5.536 entre 400 y obtenemos el resultado, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto nos daba la anterior? No recuerdo. ¿Puedes subir un poco su cámara, por favor? 885. ¿Mande? La No lo escuché. La anterior estaba de 0.885. Con un, ¿así? Punto 0.885. Y entonces ahora acá nos da de 39. 6.39. Vamos a dejarla así con esas dos cifras, pero ustedes pónganle si quieren otras dos, si es de su gusto, sobre todo para hacer los cálculos, pues sí hay que manejar más cifras decimales. Vamos a manejar 4, pero aquí en el pizarrón nada más pongo 2, ¿sale? Bueno, y con eso, pues de nueva cuenta calculamos la RAS. Vean que la RAS pues va cambiando, pues porque va cambiando la temperatura, por supuesto. Aunque no cambie la concentración superficial, sí cambia la K por el efecto de la temperatura. Entonces, pues vamos a multiplicar 6.39 segundos a la menos 1 por 0.10 mol por litro. Bueno, pues simplemente recorremos el punto, 0.639 mol litro segundo. Entonces, esta es la nueva RA y está dada a 400 Kelvin. Pero eso no nos resuelve todavía el problema porque necesitamos RAS, RA observada, perdón. Entonces, vamos a calcular por otro lado el factor de efectividad, que ya sabemos que depende del módulo de Thiel, y que a su vez este módulo de Thiel, pues depende del radio de la partícula, de la K, del coeficiente de fusión efectiva, y entonces ahí la variable, pues que está explícita, es la temperatura en la K. Entonces, esto de nueva cuenta es 1 por 10 a la menos 3 metros, y aquí tenemos la raíz cuadrada, de acuerdo con la definición del módulo de Thiel para esta geometría, es de 0.639, no es cierto, de 6.39, que es la K, 6.39 segundos a la menos 1, y bueno, el coeficiente de difusividad efectiva, 6 por 10 a la menos 7 metros cuadrados por segundo a la menos 1. También así lo podemos escribir. Y entonces hacemos el análisis dimensional, estos segundos, los cancelamos. Estos metros cuadrados, al sacar la raíz cuadrada, los vamos a cancelar con estos metros que están fuera del radio de la partícula. Y el resultado de esta operación es el siguiente. Bueno, ayúdenme por favor. Bueno, no ayúdenme, sino háganlo también. 1 por 10 a la... ¿Mande? 3, me dice, compañero, que es 3.26. Efectivamente, vean que como se incrementa la temperatura, el único factor que cambió aquí, pues es este. Pasó de punto 0.88 a 6.39. Si se incrementa esto, pues se incrementa esto. Lo cual, bueno, pues tiene lógica. Y me parece que en el pasado era 1.21, el módulo de Thiel. Bueno, con ese 3.26, ahora sí calculamos eta dividiendo 3, que es de la fórmula, sobre 3.26 al cuadrado, que también es de la fórmula, y luego multiplicamos 3.26 por la cotangente hiperbólica del 3.26 menos 1. Obviamente, al incrementarse el módulo de Thiel con respecto al caso del inciso A, pues decrece el factor de efectividad con respecto al inciso A, de nueva cuenta. Entonces, en el inciso A creo que era de 0.90 y tantos. Bueno, pues a lo mejor sigue siendo de 0.90 y tantos, pero va a ser menor que en el caso anterior. Bueno, entonces me paso del otro lado, al fin que ustedes ya esto lo pueden hacer sin ningún problema. Y pues para que me digan cuánto dio ese valor del factor de efectividad a 400 Kelvin.
Bueno, 0.64 me dice su compañero. Pues, eta a 400, 0.64. Y entonces ya habíamos dicho que RA observada a 400, pues es igual a la eta por menos RA sin problemas de transferencia de masa. Entonces, si multiplicamos 0.64 para este inciso B por 0.639, que fue lo que obtuvimos, en unidades de mol y litro segundo. Las unidades se lo da esta R, este no tiene unidades. Entonces obtenemos la solución, la respuesta. ¿Cuánto da esta multiplicación, por favor? 0.40, dice su compañero. ¿Ah, sí? Sí, ¿verdad? 6 por 6, 36. Profe, ¿podría subir un poquito su cámara? Sí. ¿Así? ¿Así? Otro cachito más. ¿Vale? No escuché. Otro poquito, profe. ¿Así? Un cachito más. A ver. Sí. Gracias. Bueno, entonces ya tenemos aquí la solución, punto 40, aproximadamente mol litro segundo, es la RA que estamos viendo a 400 Kelvin. Fíjense bien que por un lado se incrementa RA, RAS, pues porque se incrementa la temperatura, pero por otro lado decrece el factor de efectividad. Bueno, el resultado neto es que esto pues aumentó, ¿no? Pero ven que hay pues depende también mucho de este. Hay ocasiones que esto baja lo suficiente para que esto sea incluso menor que en la temperatura anterior o en temperaturas más bajas, ¿no? Bueno, listo, tenemos resuelto ese inciso. Y vámonos con el inciso, el siguiente inciso. En este último inciso nos piden, dice, si el criterio de Weiss-Prater es de 1, o si queremos que sea de 1, que ya habíamos dicho que cuando es 1, pues tenemos los dos problemas, ¿no? O sea, no hay un mecanismo que domine, no domina la rapidez de reacción, tampoco domina la rapidez de difusión, es decir, la transferencia de masa o la cinética no, tienen ambos una componente importante. Entonces, ese valor, ese valor del criterio de Weiss-Prater, pues es igual a eta por phi cuadrada, recuérdenlo. Entonces ya nos están diciendo que eta por phi cuadrada es igual a 1, eso nos dice el problema, así lo establece. Y sabemos, por otro lado, que de acuerdo con la fórmula de eta, pues eso es igual a esto. Esto que está aquí es igual a esto. Entonces, vean que pues aquí tenemos una ecuación en la cual no conocemos el módulo de Thiel adecuado. Si lo conociéramos, pues a partir de esa ecuación, o a partir de esa eta, de esa phi, perdón, sabemos que el radio de la partícula no ha cambiado, el coeficiente de difusividad efectiva tampoco hemos considerado que varíe, aunque sí cambia, pero cambia relativamente poco. Lo que sí cambia es K, a lo que acabamos de decir. Entonces, pues de aquí podemos despejar, si conocemos este módulo de Thiel, podemos despejar K, y conociendo la fórmula de Arrhenius, pues de ahí despejamos la temperatura. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, pues vayámonos a otro espacio del pizarrón, aplicar esta fórmula, a resolver esta ecuación, pues de una sola variable, ¿no? Bueno, entonces yo lo voy a resolver en Excel, pero bueno, pues ustedes resuélvanlo como se les pegue la gana. Entonces digo que pues parto de un valor inicial y luego 3 por la 3 por mi valor menos, no menos, por la cotangente hiperbólica del valor supuesto menos 1.
Ustedes con su calculadora quizás sea más sencillo. Yo voy a usar el solver, entonces me tarda un poco más, pero pues al final de cuentas, pues debemos de obtener la misma solución. Bueno, yo obtengo una solución del módulo de TIL de 1.034. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, el módulo de TIL 1.034 es el valor que satisface a esta ecuación. Y entonces, pues con ese valor, ahora nos vamos a esta ecuación y pues fácilmente pues, podemos decir que esta phi sobre el radio de partícula, digo, para hacerlo, se puede hacer también con un sol, pero bueno, no, tampoco está tan complicado. Entonces, dividimos de ambos lados por el radio de la partícula, elevamos al cuadrado, entonces nos queda K entre el coeficiente de difusión, despejamos K, pues es el coeficiente de difusión que multiplica phi entre el radio de partícula al cuadrado, y ya sabemos que K, si tomamos logaritmos, por ejemplo, el logaritmo de K, pues eso es igual, recuerden que K es la de Arrhenius, entonces eso es igual a logaritmo de A, sí, logaritmo de A más, o más bien menos, la energía de activación sobre R sobre T. Y esto es igual pues, a esta cantidad. Y entonces ya de ahí podemos jugar con estos valores de, pues, restar esto de ambos lados. Esto es conocido. Esto también es conocido y despejamos la temperatura. Pues primero voy a calcular este valor que está aquí para ponerlo aquí y ya posteriormente, o de una vez despejo, eso es como uno quiera. Pues este es este número, es el K, es esto, el logaritmo de K, pues es el logaritmo de todo esto. Tomo este logaritmo y es este número, y esto a su vez es igual a esto. Entonces, menos la energía de activación entre R sobre T es igual a este número, menos el logaritmo natural de A. Y pues finalmente nos queda que esto, negativo entre esto, es igual a T. Bueno, pues otra vez repito, T es igual a esto que está aquí, entre esto. Listo. Entonces, otra vez me regreso del lado izquierdo del pizarrón para sustituir los valores. Lo primero para calcularlos y luego sustituirlos. Y listo. Entonces, repito, la ecuación T en Kelvin es igual a la menos la energía de activación entre RG, que son los 5536, me parece. Ajá. Entre el número que dijimos que es el logaritmo natural del coeficiente de difusión efectiva por phi ¿entre qué? Entre RP al cuadrado menos el logaritmo natural de A. Le pongo a 0 para recordar que no es el reactivo A, sino es el factor preexponencial. Bueno, vamos a sustituir todos los valores para encontrar esa temperatura. Entonces ya habíamos dicho que era 5536. Voy a poner primero menos el logaritmo natural de 6.55 por 10 a la 6. Me parece que ese era el valor de K. Y, ¿qué otra cosa me falta ahí? Ah, pues el logaritmo natural del coeficiente de difusión efectiva, que valía, no recuerdo cuánto es,
Bueno, ahorita lo checamos. Es de 6 por 10 a la menos 7. Entonces, bueno, phi primero que es 1.034. No es cierto, primero va el coeficiente de fusión efectiva. 6 por 10 a la menos 7, que multiplica luego a 1.034 sobre 1 por 10 a la menos 3 al cuadrado. Y bueno, pues puedo poner todo como números positivos, puesto que este es negativo, entonces factorizo los negativos, etcétera, y obtengo la temperatura. Bueno, voy a usar esa fórmula y para obtener la temperatura que andamos buscando. Entonces son 5.536, les decía, positivo, todo positivo o todo negativo, logaritmo natural de 6.55 por 10 a la 6, más, porque ya cambié de signo todo, el logaritmo natural de 6 por 10 a la menos 7, y a su vez multiplica esto a 1.034 entre 1 por 10 a la menos 3, y esto lo elevamos al cuadrado. Y entonces nos da ¿cuánto? La temperatura en Kelvin. A mí me dio de 343.02. ¿300 qué? 43. 343. A mí me dio 363, pero pues no sé si cometí algún error por ahí. A mí igual me dio de 363, pero Bueno, ¿cómo comprobamos esto? Bueno, pues hacer el proceso inverso, ¿no? Sustituir esto y listo. Pero bueno, pues lo mejor es hacer el cálculo poco a poco. Estar bien seguros. Observen que aquí hay un cuadrado. O sea, dividimos el módulo de tilde entre el radio a la menos 3, que está en metros, lo elevamos al cuadrado, lo multiplicamos por el coeficiente de difusión, le tomamos su logaritmo natural, lo ponemos negativo esto, ponemos negativo esto, o bien este positivo y este positivo, como ustedes deseen, 363. Profe, ¿por qué el segundo logaritmo es negativo? Porque el segundo logaritmo es negativo, ya ni recuerdo por qué fue negativo ese. A ver, espérame. Creo que debe ser positivo, ¿no? No sé por qué lo puse negativo yo. Dice... Sí, este es positivo, ¿no? Sí, tienes razón. No sé por qué lo puse negativo, entonces déjenme corregir aquí mi cálculo. Y 343, ¿no? 343. Sí, es que no sé por qué lo pasé. Si aquí lo tengo como positivo, no sé por qué aquí lo puse como negativo. Me ganó la emoción. Bueno, ahí está, 343 Kelvin, digo, con unas fracciones por ahí de entero. Es la temperatura a la cual deberíamos de trabajar para cumplir con ese criterio de Weis-Prater de 1, ¿no? Generalmente, pues sí se pone esto como una restricción, les decía, para no exceder la temperatura o utilizar el catalizador pues de forma adecuada. El criterio de Weis-Prater, pero también se impone a veces se fija a veces el factor de efectividad y también se juega con estas otras variables para llegar a ese valor preestablecido. ¿Sabes? Se pide que el factor de efectividad tome un valor o esté dentro de un intervalo y entonces hay que cambiar pues las otras variables que sean factibles de cambiar. En este caso lo que cambiamos fue la temperatura, pero otra cosa que se puede cambiar fácilmente, entre comillas, es el radio de la partícula. ¿Vale? Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí o duda que tengan de este cálculo?
o de este ejercicio. Bueno, pues vamos a ver otro ejercicio numérico donde empleemos este algoritmo, bueno, no tantos algoritmos, estas fórmulas. Y bueno, les comparto rápidamente la pantalla. Aquí está el enunciado. No sé si ya estén viendo el enunciado. Confirmen, por favor. Sí, profe. Bueno, entonces tenemos ahí otro ejercicio, es pues, similar, digámoslo así. Y dice, para cierta reacción en fase gas de orden 1, ahí faltó la parte del enunciado, o de primer orden, se obtuvo en el laboratorio una rapidez de reacción de 25 mol por segundo por metro cúbico. Entonces, menos RA, 25 mol por segundo por metro cúbico, ¿vale? En el laboratorio. Dice, para la misma reacción realizada en el catalizador peletizado, es decir, ya como una partícula, en forma de esferas de 2 milímetros de diámetro, pues usamos el mismo catalizador con un radio de 1 milímetro, o 10 a la menos 3 metros, a una atmósfera de presión y 330 Kelvin, de la presión del agente del reactivo. Bueno, aquí no lo dice, pero así lo interpretamos. Y T 330 Kelvin. No, 330 grados Celsius, perdón. Alimentando a puro con una difusividad efectiva de 0.45 centímetros cuadrados por hora. Ese es el coeficiente de difusión. Determine si existe resistencia a la transferencia de masa intrapartícula, no hay falta esa parte, apreciable que limite la reacción. Y nos dicen ahí que, ¿cómo vamos a saber si existe o no existe? Dice, si el factor de efectividad es mayor de 0.95, considere que los efectos difusionales son despreciables. ¿Vale? Listo. Ya nos están dando para este problema, porque depende del problema, a veces se pone más estricto el criterio. Eso pues depende del ingeniero del proceso o de los criterios que uno esté eligiendo en un momento dado. Entonces aquí nos dicen que si el factor de efectividad si calculamos el factor de efectividad, si resulta mayor de 0.95, podemos despreciar los efectos difusionales y eso implica que la resistencia a la transferencia de masa intrapartícula pues es despreciable, no es apreciable. Pero si resulta de 0.95 o menor, entonces pues podemos decir, de acuerdo con ese criterio, pues de que sí hay una resistencia apreciable y listo, habremos resuelto el problema. Bueno, ¿cómo le hacemos? Bueno, ahí ya está el enunciado. Voy a quitar esta proyección y proyectar la pantalla ahora. Los datos que están ahí pues son los mismos que ustedes ya leyeron en el enunciado. Y ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que interpretar primero. Dicen que esto lo se obtuvo en el laboratorio. Generalmente en el laboratorio, les decía, se trabaja pues para determinar factores intrínsecos, factores que se puedan utilizar a otras escalas. Entonces, lo más probable es que este sea RAS. No la tenemos en ningún lado. Entonces, se trabaja, les decía, con tamaños de partículas sencillos, pequeños, con sistemas isotérmicos, etc. Entonces, ya tendríamos RAS. Con esta información y el orden de la reacción, pues podemos obtener el módulo de etil y posteriormente eta, la eta calculada, y la comparamos contra 0.95 y vemos si es mayor, menor o igual. Si es mayor, pues no hay, la respuesta es que no hay problemas de transferencia
apreciables dentro de la partícula, y si es igual o menor, pues es lo contrario. ¿Vale? Bueno, ¿y esto para qué nos puede servir la presión y la temperatura? Bueno, recuerden que es una fase gaseosa y aquí está la partícula, pues lo está rodeando un gas, o así lo asumimos, y entonces pues necesitamos conocer la concentración en la superficie, o si la necesitáramos conocer, pues podríamos calcular la concentración aquí en la fase gaseosa, pues porque tenemos la presión y la temperatura, y con la R de los gases ideales, y entonces podríamos asumir que esa concentración en la fase gaseosa es igual a la concentración en la superficie externa de la partícula. Es una suposición porque pues realmente no son iguales, pero se ha visto en muchos procesos que pues, tampoco hay mucha diferencia para el caso de los gases. En el caso de los líquidos, generalmente sí varía bastante, pero en el caso de los gases, pues no hay tanto problema. En la medida que los gases se están moviendo y es menos densa la película que se formaría alrededor de la partícula, entonces permite una mayor interacción. Pero sí son diferentes. Aquí podríamos asumir de que no lo son. Y entonces tomar a partir de esa información la concentración superficial. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para calcular eta? Porque ese es el principal problema. Si tenemos eta, pues lo comparamos con 0.95 y listo. Pues necesitamos, eta es una función de phi, ¿no? Ya tenemos una fórmula, 3 entre phi cuadrada, etcétera, etcétera. Y a su vez, phi es una función del radio de partícula, que lo conocemos, aquí está, 1 por 10 a la menos 3 metros. Es una función del coeficiente de difusión efectiva, aquí está, 0.45 centímetros cuadrados por hora, y es una función de K intrínseca, K a estas condiciones. Seguramente es a estos mismos 330. Pero vean que K no, pues nada más tenemos la temperatura, no tenemos el factor preexponencial, no tenemos la energía de activación, y entonces debemos de pensar de dónde sacar K. ¿Vale? Pero ya antes habíamos dicho que RAS es de 0.25 mol por segundo por metro cúbico, y sabemos que RAS o menos RAS es igual a K por CAS. Como CAS ya les dije que se puede calcular a partir de la presión parcial o total, en este caso es el único componente, y la temperatura absoluta, esta está en Celsius, hay que pasarla a Kelvin, pues ahí podríamos calcular CAS, despejamos, porque aquí tenemos lo contrario, bueno, la otra parte, despejamos K, la ponemos aquí, calculamos phi y luego eta y listo. Entonces, así son estos ejercicios, nada más hay que, como muchos de ingeniería que han visto, pues se dejan fijos algunos, otros libres y pues se determinan a partir de despejes o algún algoritmo pues no lineal, algunas estimaciones sucesivas, etcétera, con Excel, con MATLAB, con la calculadora, como quieran. Bueno, entonces vamos a hacer esto, vamos a obtener primeramente K, pues porque necesitamos para obtener el módulo de TIL y luego pues el factor de efectividad. Lo demás es conocido. K, decíamos que la vamos a obtener al despejarla de esta relación, con las unidades adecuadas, por supuesto. Entonces primero vamos a calcular CAS, la concentración superficial, como a través de la presión y la temperatura. Entonces, usando la ley de gases ideales, porque no tenemos de otra. No conocemos la especie, sino pues podríamos ensayar a esas condiciones a lo mejor un modelo de Van der Waals o de Penn-Robbins, ¿no? Coeficientes viriales o algo o medirlo ahí directamente en el laboratorio. Bueno, entonces decíamos que CAS podemos decir que es igual a PA entre RG por T. RG es el valor de la constante de los gases ideales. Bueno, entonces la presión nos están diciendo que es de una atmósfera. Voy a utilizar la RG de 0.082 atmósfera litro mol Kelvin. Y la temperatura, vamos a pasar los 330, sí, a Kelvin, le vamos a sumar a esos 330
Estaban en Kelvin. ¿Mande? Ya están en Kelvin, ¿no, profe? Sí, ya estaban en Kelvin. Ya estaban en Kelvin, dice su compañero. A ver, déjeme checarlo. No, estaban en Celsius. Ahí está, dice Celsius. Les muestro otra vez el enunciado. Sí, estaban en Celsius. Se los muestro para... Damos gracias por su atención. Aquí está, vean, 330 Celsius. ¿Sale? Ah, ok. Sí, yo lo tomo como está, ¿no? Pero digo, pero les hago caso. Vean que, pues sí les hago caso, pero así es como estaba. Bueno, entonces, regresando al pizarrón, transformamos estos 330 a Celsius, sumándole 273.15, lo cual da 603.15 Kelvin, y pues al hacer el análisis dimensional de esto, que ya lo hemos hecho varias veces, pues nos queda mol por litro. Entonces, eso es lo que corresponde a la concentración superficial. Esa es la concentración de bulto del gas, pero decíamos que, o sea, la concentración que está acá, rodeando la partícula, decíamos que podemos asumir en este momento, porque no tenemos más información, que esa concentración es la misma aquí, en la superficie externa, la CAS. Bueno, pues usando los cálculos, o usando Excel, perdón, pues hacemos el cálculo respectivo y obtenemos 0.020, poniéndolo en tres cifras decimales, 0.020 mol por litro. No sé si estemos de acuerdo o no estamos. Sí, Perfecto. Muy bien. Bueno, y entonces, por otro lado, tenemos 25 mol por segundo por metro cúbico. Bueno, esto pues vamos a pasarlo de una vez a metros cúbicos. Vamos a trabajar en metros cúbicos en caso del volumen. Entonces ya sabemos que 1000 litros es un metro cúbico. Y bueno, pues entonces nos queda 20 multiplicando 0.02 por 1000. Pues recorremos aquí el punto 3 posiciones. 20 mol por metro cúbico. Y de la ecuación anterior, la que habíamos dicho, despejamos la K. K es igual a 25 mol por segundo metro cúbico. Esta es la RA del laboratorio, la que estamos diciendo que es la intrínseca. Y la vamos a dividir entre CAS, 20 mol por metro cúbico, el análisis dimensional, y nos queda segundo a la menos 1. Bueno, S a la menos 1. Si dividimos 25 entre 20, díganme cuánto es eso. 1.25. 1.25, gracias. Perfecto. 1.25 segundos a la menos 1 es la K intrínseca. Y bueno, pues vamos a suponer que es la K a 330, porque no tenemos otra información. Y pues que es la K que se aplica para el módulo de TIL. ¿Vale? Listo. Entonces, bueno, me muevo de espacio para pues seguir calculando. Entonces, el módulo de TIL ya sabemos que es 1 por 10 a la menos 3. 1 por 10 a la menos 3 metros. El diámetro era de 2 milímetros. Y la raíz cuadrada de K, que acabamos de obtenerla, 1.25 segundos a la menos 1. El coeficiente de difusión efectiva, pues ustedes lo tienen, tomaron nota, pero lo vuelvo a poner 0.45. Antes de escribirlo, lo voy a transformar 0.45 centímetros cuadrados por hora. Vamos a transformar los centímetros a metros, porque estamos trabajando en metros, decíamos, y las horas
pues a segundos para tener homogeneidad de unidades, ¿no? Ya sabemos los factores de conversión de centímetros, de centímetros, 10 a la 2 centímetros, o 100 centímetros es un metro, y 3.600 segundos es una hora. Bueno, al hacer el análisis dimensional otra vez, pues eliminamos estas unidades, nos quedan metros cuadrados por segundo. Y entonces, pues hagamos el cálculo, por favor. Yo también lo voy a hacer. Entonces nos queda, pues aquí habría que dividir entre 2, 3, 4 por, bueno, nos queda, a ver si están de acuerdo, 1.25 por 10 a la menos 8. ¿Estamos de acuerdo o no? O ya se me desconectaron todos. Sí, está bien. ¿Sale? Bueno. No, estoy perfecto bien. Pues ya sustituimos ese valor por, digo, en donde corresponde. Entonces aquí nos queda 1.25, también nos queda 1.25, pero por 10 a la menos 8. Y decíamos que las unidades son metros cuadrados por segundo a la menos 1. Cancelamos los segundos, los metros con los metros. Esto nos da 1 por 10 a la 1 por 10 a la menos 1 sobre 1 por 10 a la menos 8. Y entonces calculamos el resultado. Es 1 por 10 a la menos 3 por la raíz de 1 por 10 a la 8. Entonces nos da 10, ¿verdad? ¿O no? Ahí, chequen el cálculo. Está bien. Perfecto. Entonces, un módulo de 10, como ya vimos en la gráfica, pues es bastante grande. El factor de efectividad pues es pequeño, menor de 0.2. Entonces, pues ya desde aquí podemos anticipar de que esto tiene problemas de transferencia de masa muy altos, ¿no? Pero bueno, vayamos y calculemos el factor de efectividad, pues con este dato que nos faltaba. Entonces, para no borrar nada en este momento, pues simplemente hago el cálculo más abajo. Digo que el factor de efectividad es igual a 3 sobre 10 al cuadrado sobre 100. 10 por la cotangente hiperbólica de 10 menos 1. Y entonces el factor de efectividad, hagan el cálculo por favor, y díganme cuánto es. .27. 0.20. Gracias. Pues 0.27 el factor de efectividad. Y bueno, lo que podemos concluir ahí con relación al enunciado del problema, pues es que hay problemas grandes de transferencia de masa. Y bueno, pues eso tiene que ver con las propiedades catalíticas, con las propiedades del poro, con la difusividad. Y bueno, pues eso es lo que dio, como dicen por ahí. ¿Alguna duda de esto? No, profe. Muy bien. Bueno, pues vayamos y hagamos otro ejercicio. Como verán, pues son sencillones los ejercicios. Siempre ha sido así, ¿no? Nada más que a veces en todos los temas. Pero a veces hay cosas que no quedan claras y por eso es importante que
pues que pregunten en el caso de que así se requiera. Déjenme buscar un ejercicio más. Y lo resolvemos. Un día les había contado que mi memoria es, no sé, tiene como falla. Entonces, por eso me tardo en buscar los ejercicios. Bueno, mientras les recuerdo a los que no han resuelto su cuestionario, pues que lo resuelvan. Cuestionario del día de hoy, su asistencia. Bueno, permítame un minuto porque está muy lenta no lee la memoria, entonces voy a tomar un ejercicio de un libro. Permítame un minuto. Aquí lo tengo cerca. Bueno, yo estoy de regreso. Voy a tomar un ejercicio del libro Elementos de Ingeniería de las Reacciones Químicas de Fogler, cuarta edición, capítulo 12, y la página, acuérdense que estoy en la edición en inglés, la página es la 839, el ejercicio es el 12-3. Se lo leo, pues porque no lo tengo aquí para proyectar, y bueno, pues voy anotando la información en el pizarrón y resolvemos el ejercicio. Es otra vez la aplicación de estas ecuaciones de la distribución de concentraciones a lo largo de la partícula, adentro de la partícula, el módulo de Thiel, el factor de efectividad y pues lo que está relacionado a ello. Entonces dice así, dice que ocurre una reacción de primer orden A que da B, irreversible, y que se lleva a cabo en dos tamaños diferentes de catalizador, de la misma forma, esférica. Y luego dice que los catalizadores están contenidos en un reactor de tipo canasta. Ahorita platicamos un poco de eso. Y que se rota a gran velocidad. Esas son canastas en donde son contenedores. Uno mete el catalizador ahí y están girando estas canastas. Entonces, eso sirve para que el fluido bañe el catalizador y el catalizador no se precipite. Porque si son partículas grandes pueden precipitarse, entonces acá se está agitando el agua y acá están las partículas. Entonces, al momento de estar en una canasta y estar girando, pues está bañando con
con ese líquido, y eso permite una buena transferencia de masa, y eso de alguna forma garantiza que o reduce la concentración en la fase fluida con respecto a la concentración en la superficie del catalizador, que es una de las, es un dato que necesitamos, la CAS. Bueno, dice que se lleva a cabo, se agita esto con dos tamaños de partícula distintos, en distintos momentos, y bueno, también dice aquí que debido a eso, pues se supone que la transferencia de masa fluido-partícula es despreciable, es decir, la concentración en el seno del fluido es igual a la concentración, o se asume igual a la concentración en la superficie externa del catalizador. Bueno, dice los resultados de dos corridas experimentales realizadas bajo condiciones idénticas se dan en la tabla. Bueno, ahí menciona una clave de la tabla, ahorita vamos a poner la susodicha, y dice el inciso A, estimar el módulo de Thiele y el factor de efectividad para cada pellet, para cada tamaño de partícula. Y en el inciso B, dice, ¿qué tan pequeño debería ser el pellet para virtualmente eliminar la resistencia difusional interna o intrapartícula? Y bueno, aquí nos dicen que para que se considere que no hay problemas de transferencia de masa interna, se debe utilizar una ETA de 0.95, o se debe tener una ETA de 0.95 o superior. Bueno, vayamos por el inciso A primero, o ahorita vemos cuál nos conviene. Les pongo los datos en la tabla. Dice aquí que se tiene menos RA observada, y eso está en mol por gramo de catalizador por segundo. Pues mol, bueno, ese es por 10 a la 5. Mol por gramo de catalizador por segundo. Entonces, está multiplicado por 10 a la 5, y dice que la corrida 1 vale 3 y la corrida 2 vale 15. Es decir, en unidades de las que están aquí sería 3 por 10 a la menos 5 y 15 por 10 a la menos 5. Ese es el valor que tienen. Entonces, al multiplicarse por 10 a la 5, pues ya se eliminan ese 10 a la menos 5 que tenía, pero su valor verdadero es ese, 3 por 10 y 15 por 10 a la menos 5. De acuerdo a esta información, por supuesto. Lo siguiente que voy a escribir es el radio del pellet. Radio de la partícula esférica. Dice que está dada en metros. Y entonces es 0.01 y 0.001. Es decir, 1 centímetro y 1 milímetro. Esto sí es común que se realice en un estudio cinético. Y de ahí, pues, sí se puede calcular el criterio de Weiss-Prater y cosas de esas, para ver si uno está jugando con la cinética intrínseca o con una cinética aparente. Bueno, ahí está, esas son las dos corridas que se hicieron, y nos piden, ¿qué cosa? Otra vez lo repito porque se me olvidó, el módulo y el factor de efectividad. ¿Cuánto vale el módulo para este? ¿Cuánto vale eta? Pues para ambos casos. Esa es la incógnita. Obviamente, si tenemos eta, pues podríamos tener, perdón, si tenemos fit, podemos tener eta, o al revés, ¿no? Pues veremos qué es lo que procede. Bueno, tenemos RA observada, fíjense. Nos dicen que estos dos experimentos proceden bajo condiciones idénticas, es decir, la misma concentración superficial aquí, no importa si así está la partícula o si es esta partícula más pequeña. La concentración aquí en la superficie es la misma. Esas son las condiciones idénticas. La temperatura, pues, también debe ser la misma. La agitación, pues, adecuada, la misma. Y entonces, ¿eso qué implica? Pues que CAS, la concentración superficial, y K es la misma. Y eso también implica, pues, que la rapidez de reacción sin problemas de transferencia de masa, en ambos casos, pues es la mismísima. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que eta 1 sea igual a esta RA. Vamos a poner así como RA observada 1 sobre
RA S. RA observada 1, 3 por 10 a la menos 5. Y RAS, pues no la conozco. Eta 2, pues también es igual a menos RA observada 2 entre menos RAS, dado que estas condiciones pues son las mismas. Y entonces, bueno, pues así puede quedar. O bien podríamos hacer a lo mejor una división. Y entonces eliminamos RAS. No la necesitamos. No la tenemos, no la necesitamos si hacemos esto. Por un lado. Y por otro lado también sabemos que eta pues es igual a 3 sobre phi. Voy a ponerle la phi 1, que corresponde a RA observada 1, por phi 1 otra vez, por la cotangente hiperbólica de phi 1 menos 1. Y bueno, como estoy comparando por división, pues acá abajo tendría también 3 sobre phi 2. Y aquí tendría al cuadrado, perdón, esto me estaba fallando. Al cuadrado. Phi 2 al cuadrado por phi 2 por la cotangente hiperbólica de phi 2 menos 1. Bueno, ¿y qué es lo que tenemos? Pues simplemente no tenemos eta 1 entre eta 2, pero sí podemos calcular RA1 observada entre RA2. Aquí están los datos, la información. Cancelamos este 3, arreglamos esta ecuación y entonces nos queda de la siguiente forma. Aquí abajo lo pongo. Entonces, menos RA observada 1 entre menos RA observada 2, que sería 3 entre 15. Esta phi 2 sube, phi 2 al cuadrado, entre phi 1 al cuadrado. ¿Vale? Esta phi 2 hasta acá arriba, esta phi 1 ahí se queda. Arriba nos queda phi 1 por la cotangente hiperbólica de phi 1 menos 1. Y abajo nos queda phi 2, cotangente hiperbólica de phi 2 menos 1. Esto, pues, ¿dónde proviene? Pues de la definición de eta. Listo. Bueno, listo por esa parte, ¿no? Seguimos avanzando. Tengo que mover muchas cosas, pero bueno. Entonces, tenemos esa última ecuación en rojo, la que está hasta acá abajo. Y entonces nos queda lo siguiente. Permítame. Bueno, entonces ahí que tenemos RA2 observada, ya dijimos que es un dato, o más bien lo podemos calcular, tenemos la información suficiente, pero acá tenemos un problema porque tenemos dos variables. Tenemos una sola ecuación y tenemos dos variables, phi 1 y phi 2. Pero también tenemos más información. Sabemos que phi 1 es igual a R al radio de la partícula 1, que es de 1 centímetro, por la raíz cuadrada de K entre el coeficiente de difusividad efectiva. Vamos a asumir que como no cambian las condiciones, el catalizador no cambia su porosidad, cambia su tamaño, pero no su porosidad, pues se mantiene. Y ya habíamos dicho hace rato que a la temperatura, suponemos que la temperatura no cambia, ni la concentración superficial, pues esta acá tampoco va a cambiar para ambos tamaños. Entonces, phi 1 y phi 2 pues están relacionadas con las variables de esta forma. Entonces, como esta es igual a esta y esta es igual a esta, de la misma manera si hacemos la división para despejar, pues nos queda que phi 1 entre phi 2 es igual a R de partícula 1 entre R de partícula 2, dado que lo demás no cambia. Y a partir de aquí, pues podemos deducir que phi 1 o despejar phi 2. Si despejamos phi 1, pues nos queda que es igual a phi 2 por el radio de partícula 1 entre el radio de partícula 2. De esta manera, ponemos phi 1 en función de phi 2 en esta ecuación y entonces quitamos phi 1
o al revés, quitamos phi2 y nos queda una ecuación con una sola variable, y lo cual se puede resolver de forma exacta. Bueno, voy a sustituir valores ya para calcular phi1, aunque vean que lo único que voy a calcular es esto, es porque es lo que tengo, esto pues lo dejo ahí. Entonces, el radio de partícula 1 ya sabemos que es, de acuerdo con la tabla que está allá, 0.01, el de partícula 2 es 0.001. Si dividimos 0.01 entre 0.001, pues el resultado es 10. Lo cual entonces phi1 es igual a 10 veces phi2. Phi2. ¿Sale? Y ya desde ahí sabemos que eta 1 va a ser menor que eta 2. Pues porque ya sabemos que eta varía en función del módulo de til. A mayor valor del módulo de til, menor valor de eta. Bueno, nos regresamos a la ecuación en rojo que teníamos ahí. Ahí está. Y entonces sustituimos. RA observada 1, de una vez le ponemos 3. Recuerden que era 3 por 10 a la menos 5. Aunque al final se van a cancelar, pero pues los ponemos así para que quede muy claro qué es lo que significa. Y esto es igual a phi2 entre phi1 al cuadrado. Phi2 entre phi1, ambos al cuadrado, lo puedo poner como phi2 entre phi1 y luego elevarlo al cuadrado. Pero ya sé que phi2, o más bien que phi1 es 10 veces phi2. Entonces nos quedaría así, phi2 entre 10 veces phi2, que es lo que corresponde a phi1, esta, de acuerdo con esta relación, y esto está elevado al cuadrado, no se les olvide, eso aquí está, ese lo dedujimos de la ecuación del factor de efectividad, y pues después ponemos phi1, otra vez es 10 veces phi2 por la cotangente hiperbólica de 10 veces phi2 menos 1. Estoy sustituyendo phi1, que es 10 veces phi2, y abajo pues sí dejo phi2 por la cotangente hiperbólica de phi2 menos 1. Y pues hacemos algunas simplificaciones. Por ejemplo, este y este pues es el mismo. Y nos queda aquí abajo 100. Voy a dejar ese 100 de este lado. Pues lo puedo dejar aquí, por supuesto. Y bueno, cancelo esto con esto, pues es el mismo factor. Y nos queda 3 entre 15. O 1 entre 5. Y entonces si multiplico 100 entre 5, pues nos queda 20. Eso son cálculos ya. Entonces 20 es igual a todo esto. Resuelvo para phi2 y luego para phi1 con esta relación. Y luego eta 1 y eta 2, pues fácilmente los calculo. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna duda en lo que borro el pizarrón. ¿No hay dudas? No, profe. Bueno, perfecto. Entonces, les recuerdo que este ejercicio está en la cuarta edición. Esta cuarta edición en inglés está en internet, está completa. Tiene algunos detalles ahí, pero pues, se puede descargar. Es el ejercicio, repito, en inglés, el ejercicio 12-3. Empieza en la página 839 hasta abajo. Está resuelto. Y bueno, pues es lo que estamos haciendo nosotros, resolverlo. También, pues como apoyo, ¿no? Pero ahí está, en inglés, bájenlo si gustan. Bueno, entonces decíamos que despejé 1 entre 10 al cuadrado, que son 100, y luego tenía yo 3 entre 15. 3 entre 15 es igual a 1 entre 5, y entonces nos queda 100 entre 5, que son 20 de este lado, y en el otro lado nos queda 10 veces phi2, que multiplica a la cotangente hiperbólica de 10 veces phi2 menos 1 sobre phi2 por la cotangente hiperbólica de phi2 menos 1. Entonces, usando Excel, el solver o graficando, o con su calculadora, o pues de alguna otra forma, vamos a resolver esta ecuación.
Entonces, pues, claro. Es- entonces aquí yo voy a poner una phi2 de 2, por ejemplo. Bueno, supongo una phi2, porque lo voy a hacer por el solver. Entonces decíamos que es igual a 20. Pongo la ecuación. Bueno, yo pongo la ecuación, ustedes hagan lo propio. Y es por este valor, por la cotangente hiperbólica del mismo valor, no, de 10 veces ese valor, perdón, menos 1, entre este valor por la cotangente hiperbólica del valor supuesto, menos 1, y le damos un solver. Bueno, tengo un valor ahí, pero me espero a que ustedes me sugieran la solución. Nada más les pongo un 1 ahí, pero no es 1, por supuesto. A mí Por lo me que dio 1.64. Muy bien. Sí, también a mí. Bueno, lo voy a redondear a 1.65 por las fracciones que tiene ahí. Entonces, ese es phi2. Y ya habíamos dicho que phi1 pues es 10 veces phi2. Entonces, tomo este valor como bueno, lo multiplico por 10 y listo, ¿no? Pues lo que habíamos dicho al principio, este es menor por las mismas condiciones y el tamaño de partículas se redujo. Entonces, eta aquí va a ser más grande que esto. Bueno, y entonces yo les dejo, no de tarea porque todavía no nos vamos, pero que en este momento calculen con la fórmula que ya conocen, eta 2 y eta 1. ¿Cómo sustituyendo pues esos valores en la fórmula de eta, que es 3 entre phi cuadrada por la cotangente, pero por phi, por la cotangente hiperbólica de phi menos 1. Y bueno, recuerden que esto va a dar más grande que esto. Nada más es lo que les puedo decir. Entonces, calcúlenlo, por favor. Y pues espero sus resultados. Aquí espero. Ah, 0.85. Bien. ¿Y la otra? ¿Alguien iba a hablar? 0.17. 0.17. Bueno, no recuerdo qué página les dije, creo que 800 y tantos, ¿no? Pues ahí está ahí viene también la solución que dan ellos, por supuesto. Pues la pueden contrastar. Ahorita que la encuentren les digo qué reportan ellos. Pero pues son similares esas respuestas. Bueno, ahí lo buscan, ¿no? Porque no recuerdo qué página les dije. Bueno, lo voy a buscar para que vean que estoy de buen humor. (12.3). Sí, creo que dijo la página 839. Ah, gracias. Sí, es que no le puse. Sí, 839. Ajá. Sí. 16. Ah, nos falta un inciso, pero sí, .85, casi .86 tienen una respuesta y .18 la otra respuesta. Seguramente ahí por las decimales, ¿no?
Y esto pues sí es muy similar. Bueno, el otro inciso que pide ahí es el siguiente. Dice, ¿qué tan pequeño deberá ser el pellet o la partícula para eliminar virtualmente todos los factores, todos los efectos de difusión interna? Y entonces ahí sugieren que eta debe ser de 0.95 o mayor. Entonces tomo el de 0.95. Entonces digo, si eta es de 0.95 y eta es igual a phi cuadrada, 3 entre phi cuadrada por phi por la cotangente hiperbólica de phi menos 1, por un lado, y si sabemos que phi es igual a r de partícula por la raíz de k entre el coeficiente de difusión, y por ejemplo que phi1 es igual al radio de partícula 1 por la raíz de k1 entre el coeficiente de difusión efectiva, bueno, k y el coeficiente de difusión, si usamos las mismas condiciones, porque no nos dicen lo contrario, bajo las cuales se efectuaron los otros experimentos, pues entonces esto es igual. Y entonces nos queda, por ejemplo, phi entre phi1 lo conocemos, 1.16.5, o entre phi2, el que queramos, conocemos el radio de partícula 1, pues de aquí podríamos conocer esta phi, y de esta relación, pues podemos conocer, despejar el radio de la partícula, y pues con eso ya podemos encontrar el tamaño que nos están sugiriendo, porque que nos están pidiendo, dice, ¿qué tan pequeños deberán ser los pellets? Pues, ¿qué tan pequeños? Pues como ese diámetro o menores, ¿no? Bueno, pues hagamos este cálculo. Entonces, ustedes ya tenían por ahí un algoritmo de solución para, dado eta, encontrar phi. Pues aplíquenlo. Yo también lo voy a aplicar. Bueno, ya le quité algunas cosas aquí, pero pues ni modo. 0.95 es el valor final. Entonces digo 3 entre eta cuadrada por la misma eta por la cotangente hiperbólica de eta, de phi, no de eta, módulo de til, y aplicamos el solver. Bueno, yo el solver es el mismo solver o la calculadora, y pues nos da un valor. Entonces, mientras esa es la fórmula, ya todo lo demás ustedes lo saben. Me muevo de sitio para ir anotando los resultados que estamos obteniendo, que ustedes me van a dictar. Entonces, a partir de esta ecuación, conocida eta, calculamos phi y nos da, ¿cuánto nos da ese módulo de til? ¿Aproximadamente cuánto? A mí me da de 0.898. Muy bien. Sí, también. Entonces vamos a ponerlo en número redondo 0.9. Pero bueno, ahí está el 0.898, 50 y tantos, ¿no? 6, etc. Bueno, entonces lo pongo como 0.9 y ahora sí uso la ecuación anterior, la relación anterior. Conozco este que vale 0.9, conozco este que vale 16.5, conozco RP1 que vale 1 centímetro, y entonces RP, de la fórmula anterior, RP nos queda así, phi entre phi1 por RP1. Entonces, 0.9 entre 16.5, RP1, 1 por 10 a la menos 2 metros
¿Se acuerdan que era 0.01? El tamaño de partícula más grande, ¿no? Por supuesto que pude haber tomado aquí la otra phi y con su correspondiente tamaño de partícula. Pero bueno, decidí tomar da el mismo resultado. Entonces, el radio de partícula en metros, ¿cuánto es? .45 por 10 a la menos 4. 5.45 por 10 a la menos 4. Alrededor de medio milímetro, ¿no? Medio milímetro. Entonces, pues ahí está lo que decíamos, que casi siempre se utilizan partículas muy pequeñas, se pulveriza esto en el laboratorio, pues para que no haya problemas de transferencia de masa. Siempre los va a haber, porque hay un líquido, un fluido y una partícula. Pero, pues, hay valores de módulo de factor de efectividad o el coeficiente de Weisz-Prater, pues que permiten asumir que son despreciables, se pueden despreciar esos efectos. Sí están ahí, pero pues no cuentan gran cosa. Entonces, para ser precisos, tendríamos que decir que es este valor o un valor menor, ¿no? El radio de partícula tiene que ser igual a esto o menor para que cumpla con el 0.95. Y obviamente si es menor pues el factor de efectividad se eleva todavía más, 0.96, 0.98, y todos esos valores ya son admitidos como que no existiera el tamaño, la resistencia a la transferencia de masa intrapartícula. Bueno, ¿alguna pregunta o duda de esto que acabamos de comentar? No, profe. Bueno, pues con esto concluimos la parte relacionada con la partícula, con lo que sucede al interior de la partícula. La próxima clase, las próximas 2 clases, trabajaremos con lo que sucede alrededor de la partícula, porque decía, hasta este momento hemos estado asumiendo que la concentración del fluido en el seno del fluido es igual a la concentración en la superficie. Eso no necesariamente es cierto. Por eso es que hay que agitar para pues que esta capita que está aquí se reduzca y prácticamente no haya pues resistencia. Siempre la va a haber también. Entonces, pero ahora vamos a considerar una teoría en la cual pues sí hay una diferencia, y esa diferencia la podemos calcular a través del conocimiento de otras, de correlaciones sobre todo. Entonces, y con eso pues concluimos los temas. Entonces, eso que les estoy platicando, pues lo veríamos la próxima semana. La próxima semana estamos a 18, estamos a 19 y a 21. Y entonces estaríamos haciendo el último examen el 22 o el 25. Me parece que, porque el 21 vemos la última clase, el 22 es viernes. Entonces hacemos el examen el 25. Les entrego las calificaciones el 26, todas. Y el 27 ya tienen que Profe, estar. perdón, sería el 26 cuando hagamos el examen, ¿no? Martes. No, porque si no, pues directamente ya tendría que subir la fecha límite para subir calificaciones es el 27. Ya tienes que estar arriba todas las calificaciones. Entonces, si aplico el 26. Entonces, ¿sería el 21? ¿Mandé? No, porque les decía, la próxima semana tenemos que ver el tema que nos falta y los ejercicios. El 18, el 19 y el 21. Y es entonces, que el 25 es lunes, profe. Sí, ya sé. Sí, yo Ok. también no me toca trabajar el lunes, pero pues voy a hacer un esfuerzo por ustedes y por la patria, la técnica al servicio de la patria. Entonces, por eso es que les digo, pues se los pongo el 25. Pero si ustedes deciden que se los ponga el 22, pues el 22. ¿No? Yo no tengo problemas. El 21, por eso decía, el 21 acabamos los temas. Puede ser el 22 o puede ser el 25 o puede ser el 26. Si hacemos el examen el 26, ya no les entrego promedios, directamente los subo al sistema al 27. Ya. Si hacemos el examen el 22 o el 25, les entrego promedios el 26 con alguna aclaración
y pues el 27 ya subo las calificaciones. Entonces, esa es la desventaja. Generalmente no les quito puntos, al contrario, a veces les pongo de más, pero a veces sí uno que otro tiene alguna duda y pues a veces sí suben de calificación al hacer alguna revisión o algo que tengan, y entonces pues sí vale la pena que hagamos el examen antes del 26 para que el 26 nos dediquemos a la revisión. Ahora, si lo hacemos el 22, pues podemos hacer la revisión del 25 o el 26. Por eso, pues, entre más cerca estemos del 27, pues es más difícil hacer revisiones o tener tiempo de hacer aclaraciones. ¿Sale? De todos modos, digo, pues la próxima semana tenemos clase el 19, abordamos el último tema y en la siguiente clase hacemos, a lo mejor ese mismo día hacemos hacer un ejercicio o dos y entonces ya podríamos hacer el examen el 21. Pero a mí me parece que está muy pegado esto. Entonces, por eso es que les sugiero que sea el 22 o para mayor calma, el 25 hacer el examen. Y si es lunes, ¿no? También yo pues no tengo forma. Implica sacrificios, todo, pero pues ni modo. ¿No? Así es esta vida. Bueno, pues mientras pásenla bien, nos vemos el jueves, el próximo martes, para continuar. No les subo nada de cálculos porque pues todos los cálculos los hicieron ustedes y los comparamos, los contrastamos y estuvimos de acuerdo. Gracias, profe. Ya se fue el profe. Ya se fue. Aquí estoy. Gracias, hasta luego. Nos vemos, profe. Adiós. Buenas noches. Hasta luego, profe.